Bien, el día de hoy vamos a ver los principios físicos del intercambio gaseoso, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Bien, vamos a entender por difusión qué es el movimiento aleatorio de las moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Después de que los alveolos se hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la difusión de oxígeno desde los alveolos hacia la sangre pulmonar y la difusión de dióxido de carbono en la dirección opuesta desde la sangre a los alveolos. Esto en fisiología respiratoria no nos interesa por el mecanismo básico en el que se produce esta difusión, sino también la velocidad a la que ocurre, lo que precisa un conocimiento más profundo de la física de la difusión y de nuestro intercambio gaseoso. Dentro de la física de la difusión gaseosa y las presiones parciales de los gases, tenemos que tener que primero una base molecular de la difusión gaseosa. Estos gases disueltos en los líquidos y en los tejidos del cuerpo son moléculas simples, a través del movimiento cinético que les va a proveer de la energía necesaria para que se produzca la difusión. Este movimiento es rápido y en todas las direcciones. Como podemos ver en la imagen, tenemos una difusión neta de un gas en una dirección de un efecto de gradiente de concentración. Vamos a ver que estas son nuestras moléculas de gas disueltas y a mayor concentración también va a haber una menor concentración en el flujo, ¿no? Aquí vamos a ver que va a estar más concentrado y a medida que va avanzando va a encontrarse menos concentrada. En el caso de estas moléculas libres que no van a estar unidas físicamente a otras, como podemos observar aquí en la imagen, significa un movimiento lineal a una velocidad elevada hasta que chocan contra otras moléculas. Después rebotan estas en direcciones nuevas y van a seguir en movimiento hasta que chocan nuevamente con otras moléculas. Así, de esta forma, las moléculas se van a mover de manera rápida y aleatoria. Entonces, tenemos aquí nuevamente nuestra difusión neta de un gas en una dirección, que es el efecto de un gradiente de concentración. Si una cámara de gas o una sola solución tiene una concentración elevada de gas particular en un extremo de la cámara y una concentración baja en el otro extremo, ¿no? Nuevamente aquí tenemos nuestra imagen. Las moléculas de gas disueltas concentradas en una parte y disueltas en otra parte de la cámara. Entonces, ¿se producirá la difusión neta del gas desde la zona de concentración elevada hasta la zona de concentración baja? Sí. ¿Por qué? Hay muchas moléculas que en el extremo A de la cámara para difundir hacia el extremo B, que moléculas para difundir en una dirección opuesta. Esto va a causar que las velocidades de difusión en cada una de las direcciones van a ser diferentes proporcionalmente. Estas presiones gaseosas van a ser las presiones parciales de nuestros gases individuales. Esta presión está producida por múltiples impactos de moléculas en movimiento contra una superficie. La presión de un gas que va a actuar sobre la superficie de las vías aéreas y de los alvéolos es proporcional a la suma de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan contra la superficie en cualquier momento. Esta presión es directamente proporcional a la concentración de la molécula del gas. Vamos a tomar en cuenta que el aire tiene una composición aproximadamente 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Es que a partir de esta presión total se va a mezclar a nivel del mar y es de promedio de 760 milímetros de mercurio. A partir de esta descripción de esta base molecular, es evidente que cada uno de estos gases va a contribuir a la presión en total en proporción directa a su concentración. Por lo tanto, el 79% de estos 760 va a estar producido por el nitrógeno, aproximadamente 600 milímetros de mercurio, y el 21% por el oxígeno, 160 milímetros. Esta presión parcial de nitrógeno en la mezcla va a ser 600 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno 160, dándonos nuevamente la suma de estos, la presión total de 760. Por lo tanto, tenemos las presiones parciales de los gases en una mezcla señalada por los símbolos. Presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, presión de nitrógeno y de hidrogeniones o de hidrógeno. Entonces, vamos a ver que la presión no se produce por los impactos de las partículas en movimiento contra una superficie, sino que esta presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. Como habíamos visto,
en la fisiología de la respiración involucrados oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases que van a ser aproximadamente el 0,17% y el dióxido de carbono el 0,03%. Cuando están estas presiones de gas disueltos en agua o en tejidos, vamos a ver que van a ejercer una presión porque también se van a mover y van a tener una energía cinética. Además, un gas líquido o disuelto en líquido al entrar en contacto con la membrana celular va a ejercer su propia presión parcial de la misma manera que un gas en fase gaseosa. Por lo que los factores que van a determinar la presión parcial de un gas disuelto en un líquido va a ser la concentración de gas, la solubilidad del gas, que vamos a verlo aquí en la ley de Henry, que es presión parcial es igual entre la concentración del gas disuelto y el coeficiente de solubilidad. Esto vamos a ver cuando hay una presión que se expresa en atmósferas, vamos a ver que una presión de una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y esta se expresa en volumen de gas disuelto en cada volumen de agua. Los coeficientes de solubilidad de los gases respiratorios importantes a temperatura ambiental van a ser los siguientes. Oxígeno 0,024, dióxido de carbono 0,57, monóxido de carbono 0,018, nitrógeno 0,012 y el helio del 0,08. Vamos a ver entonces que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, por lo que la presión parcial del dióxido de carbono va a ser menor de 1 en 20 de lo que ejerce el oxígeno. ¿Cómo se va a dar esta difusión de los gases entre la fase gaseosa de los alvéolos y la fase disuelta en la sangre pulmonar? Vamos a ver que normalmente que la presión de cada uno de estos gases en la mezcla del gas alveolar van a hacer que las moléculas se disuelvan en la sangre de los capilares alveolares. Las moléculas de ese mismo gas, cuando ya están disueltas en la sangre, van a estar en movimiento aleatorio en el líquido de la sangre y algunos van a rebotar de regreso a los alvéolos, ¿no? Esto es a la velocidad de la escapa y va a ser igual a la presión parcial en sangre. Esta difusión neta está determinada por la diferencia entre las dos presiones parciales. ¿Cuál va a ser la dirección en que se va a producir esa difusión neta del gas? Esta va a estar determinada por la diferencia entre las dos presiones parciales. Si la presión parcial es mayor en la fase gaseosa de los alvéolos, como es en el caso del oxígeno, más moléculas se van a difundir hacia la sangre que a la otra dirección. Pero si la presión del gas es mayor en el estado disuelto como en la sangre, el caso de nuestro dióxido de carbono, esta difusión neta se va a dirigir hacia la fase gaseosa de los alvéolos. Es a partir de ella que tenemos también nuestra presión de vapor de agua. Es denominado así a la presión parcial que van a ejercer las moléculas de agua para escapar a través de la superficie. Esto sobre todo cuando se inhala aire no humidificado hacia las vías aéreas. El agua se va a evaporar inmediatamente desde las superficies de esas vías aéreas y va a humidificar el aire. Esto se va a deber a que estas moléculas de agua, al igual que las moléculas de los diferentes gases disueltos, están escapando continuamente de la superficie del agua hacia la fase gaseosa. Dependen de la temperatura y a la temperatura normal del organismo, que es 37 grados centígrados, la presión del agua es de 47 milímetros de mercurio. A mayor temperatura hay mayor movimiento cinético de las moléculas y por tanto va a estar aumentado también la presión de agua. Esta diferencia va a provocar la difusión de los gases a través de los líquidos. Entonces, tenemos que la diferencia de presión para producir la difusión es igual al número de moléculas de la zona de presión alta que rebotan hacia la zona de la presión baja, menos el número de moléculas que rebotan en el sentido contrario. ¿Cuáles son estos factores entonces que van a afectar a la velocidad de la difusión? Tenemos primero la diferencia de presión. Está también la solubilidad del gas en el líquido, que va a hacer que a mayor solubilidad del gas va a haber mayor número de moléculas disponibles para difundir. Y en el área transversal del líquido, a mayor área, mayor número total de moléculas que se difunden.
La distancia a través de la cual van a difundir el gas, a mayor distancia, mayor tiempo de difusión de todas las moléculas. El peso molecular del gas, vamos a ver que a mayor velocidad de movimiento cinético va a haber mayor velocidad de difusión y la temperatura del líquido suelen permanecer constante, como una constante. Entonces, cuanto mayor sea la solubilidad del gas, mayor es el número disponible de moléculas para difundir. Cuanta mayor sea el área transversal del trayecto de la difusión, mayor será el número total de moléculas que se difunden. Cuanto mayor sea la distancia que deben atravesar las moléculas, más tardarán estas en difundir a toda la distancia. Y cuanto mayor sea la velocidad del movimiento cinético de estas moléculas, que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular, va a ser la velocidad de difusión del gas. Esto se va a expresar en esta fórmula, donde D es la velocidad de difusión, delta P es la diferencia de la presión entre los dos extremos del trayecto en la difusión, A es el área transversal del trayecto, S es la solubilidad del gas, D es la minúscula, la distancia de difusión, y PM es el peso molecular del gas. Es que a partir de ellos vamos a poder determinar la solubilidad y el peso molecular. Estos dos factores van a determinar el coeficiente de difusión del gas, que va a ser proporcional a nuestro peso molecular y al área de superficie. Por lo que estas velocidades relativas se van a difundir a diferentes gases a los mismos niveles de presión parcial, que van a ser proporcionales a su coeficiente de difusión. Vamos a asumir que el coeficiente de oxígeno es igual a 1 y los coeficientes de difusión relativos de los diferentes gases van a ser los siguientes. Del dióxido de carbono de 20,3, monóxido de carbono de 0,81, nitrógeno de 0,53 y el helio de 0,95. La difusión es importante en fisiología, ya que sobre todo estos suelen ser solubles en los lípidos, lo cual va a facilitar su difusión a través de la membrana celular, como podemos observar aquí en la imagen. Tenemos nuestras moléculas solubles en lípidos, oxígeno, dióxido de carbono y agua, y van a poder entrar del citosol hacia el fluido extracelular a través de nuestra membrana o nuestra capa bilipídica. ¿De qué va a depender? De la presión tanto hidrostática y la presión osmótica. Entonces, estas composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico van a ser diferentes. Primero que el aire alveolar se va a sustituir de manera parcial por aire atmosférico en cada respiración. El oxígeno va a ser absorbido constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. El dióxido de carbono se está difundiendo de manera constante desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos, y el aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas es humidificado antes de incluso llegar a nuestros alvéolos. Esta humidificación vamos a ver que va a ir variando, ¿no? En aire atmosférico, que es 597, en nuestro aire humidificado vamos a ver que ya disminuye a 563,4. En el aire alveolar nuevamente vuelve a aumentar parcialmente, y en el aire expirado todo tiende a disminuir. Y vamos a ver que en el oxígeno la situación es totalmente diferente. Tenemos nuestro aire atmosférico a 159, en el humidificado disminuye a 149,3, en el aire alveolar a 104 y el aire expirado aumenta parcialmente hasta 120. El dióxido de carbono se mantiene en el aire atmosférico y en el aire humidificado, en el aire alveolar aumenta y en el aire aspirado disminuye. Con el agua vamos a ver que aumenta de 3,7 en el aire atmosférico y se mantiene como una constante en 47, dándonos en total la suma de todos estos en cada uno de estos elementos, 760. Esta presión parcial del vapor del agua a una temperatura normal de nuestro organismo es de 47 milímetros de mercurio. Como la presión total de estos alvéolos no puede aumentar por encima de la presión atmosférica, que es al nivel del mar, los 760 milímetros de mercurio,
Este vapor va a diluir a los demás gases que van a estar en nuestro aire inspirado. Esta humidificación va a diluir la presión parcial del oxígeno a nivel del mar desde un promedio de 159 milímetros de mercurio a 149 en el aire humidificado. Y lo mismo con la presión del nitrógeno. Vamos a ver entonces que a medida que vamos subiendo en altura, nuestra presión disminuye. En relación a que el aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico, vamos a ver que la capacidad residual funcional de los pulmones suele ser de 2.300 ml. Y en cada respiración, solo 350 ml de aire nuevo va a entrar y sale un séptimo del volumen del aire alveolar y que esté sustituido por el aire atmosférico nuevo. Entonces tenemos aquí la concentración de nuestro alveolo. Vamos a ir que tenemos nuestra primera respiración y que va a ir renovándose y va a ir aumentando de manera gradual esa renovación hasta la 16ª respiración. ¿Cuál es la importancia de la sustitución dentro del área alveolar? Esto nos va a ayudar en la prevención de cambios súbitos de las concentraciones de los gases en sangre. Esto nos va a permitir una estabilidad y además de que nos ayuda a prevenir aumentos y disminuciones excesivas de la oxigenación tisular en las concentraciones de dióxido de carbono y en el pH tisular, en caso de que se llegase a interrumpir la respiración. Entonces, la velocidad a la que se elimina normalmente el exceso de gas de estos alveolos elimina es aproximadamente en 17 segundos. Cuando esta velocidad de ventilación alveolar de una persona es solo la mitad de lo normal, se va a eliminar la mitad del gas en 34 segundos y cuando esa velocidad sea el doble de lo normal, se va a eliminar la mitad aproximadamente en 8 segundos. Entonces, tenemos aquí nuestra gráfica, nuestra ventilación alveolar normal. A la mitad de la ventilación alveolar se va a eliminar en más tiempo y cuando tenemos una ventilación 2 veces más rápido de lo normal, se va a eliminar en menor tiempo, en segundos. ¿Por qué es esta sustitución lenta del área alveolar importante? Ya que nos va a ayudar en los cambios súbitos de las concentraciones en los gases en la sangre, a través del mecanismo de control respiratorio, este va a ser mucho más estable, ya que va a prevenir los aumentos y disminuciones excesivos del oxígeno tisular y la concentración tisular de dióxido de carbono. Este efecto de la ventilación es sobre la presión del oxígeno alveolar. En la curvatura vamos a observar que tenemos el oxígeno a 250 ml por minuto y en la otra curva representa una velocidad de vamos a ver que vamos a tener una frecuencia ventilatoria normal de 4.2 litros por minuto y un consumo de oxígeno de 250 ml en el punto operativo normal. Aquí tenemos nuestra presión de oxígeno, nuestra presión alveolar normal y el límite superior máxima de ventilación. Ahora, la concentración y presión parcial de oxígeno en los alveolos. El oxígeno se absorbe de los alveolos a la sangre pulmonar y va a respirar oxígeno nuevo hacia los alveolos desde la atmósfera, por lo que esta concentración de oxígeno alveolar va a estar controlada por la velocidad de absorción de oxígeno hacia la sangre y la velocidad de entrada de oxígeno hacia los pulmones por la respiración. En la concentración y presión parcial de dióxido de carbono, vamos a ver que este dióxido de carbono se va a formar en el organismo, después la sangre lo va a transportar hacia los alveolos y va a ser eliminado en la ventilación. Esta presión de dióxido de carbono alveolar va a aumentar en proporción directa a la velocidad de excreción de dióxido de carbono. Y la presión de dióxido de carbono alveolar va a disminuir en proporción inversa a la velocidad de la ventilación. Por lo que las concentraciones y las presiones parciales, tanto del oxígeno como el dióxido de carbono en los alveolos, van a ser determinados por las velocidades de absorción y excreción y la magnitud de ventilación del
la ventilación pulmonar. Entonces aquí tenemos nuestra presión de dióxido de carbono alveolar normal. Vamos a ver que a medida que es menor, va a ser menor la concentración y a mayor presión va a ser mayor la excreción. Entonces, en relación a ello, vamos a tener nuestro que el aire expirado va a ser la combinación del aire del espacio muerto y el aire alveolar. Entonces, aquí tenemos nuestro aire del espacio muerto, aproximadamente 150 milímetros de mercurio, nuestro aire alveolar y el aire del espacio muerto, y aquí vamos a tener nuestro oxígeno, nuestro aire alveolar y nuestro dióxido de carbono. ¿Cómo se da esta difusión de los gases a través de la membrana respiratoria? Tenemos nuestra unidad respiratoria o lobulillo respiratorio que va a estar formado por nuestro bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Vamos a ver que tenemos 300 millones de alveolos en ambos pulmones y que miden 0.2 milímetros de diámetro. Estas paredes alveolares delgadas y entre los alveolos van a haber una red de capilares interconectados. Y esta lámina de sangre va a fluir a través del espacio alveolo capilar. Por lo tanto, el intercambio gaseoso aire alveolar, sangre pulmonar, va a ser en proporciones terminales en los pulmones y no solamente en los alveolos. En la membrana respiratoria tenemos 6 elementos. Tenemos nuestro líquido consurfactante tapizando el alveolo, que esto nos va a ayudar a reducir la tensión superficial de nuestro líquido alveolar, el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial entre el epitelio alveolar y la membrana capilar, la membrana basal capilar, que puede fusionarse con una membrana basal epitelial alveolar, y la membrana del endotelio capilar. Tiene un grosor de 0.2 a 0.6 milímetros, un área de superficie de 70 metros cuadrados, de 60 a 140 ml de capacidad en los capilares, una rapidez en el intercambio gaseoso y una capilar pulmonar de 5 micrómetros de diámetro, por lo que normalmente nuestros eritrocitos deben compactarse. Entonces, dentro de los factores que influyen en la velocidad de difusión de gases es, uno, el grosor de la membrana, ya que la velocidad de difusión a través de esta membrana va a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana. Si hay un aumento del grosor, el líquido del edema en el espacio intersticial va a haber en nuestra membrana respiratoria y en los alveolos. Ahora, los gases deben difundirse a través de la membrana y de este líquido, y la fibrosis va a aumentar el grosor de algunas partes de la resistencia de la membrana. En el área superficial de la membrana vamos a ver que es el área va a disminuir después de una resección pulmonar, por lo que suele ser más de la mitad. En el enfisema los alveolos van a confluir, van a desaparecer ciertas paredes alveolares y vamos a ver cavidades con mayores alveolos que originados por por la superficie, ¿no? Que van a disminuir hasta 5 veces. Tienden a disminuir de un tercio a un cuarto y va a haber una disminución de deterioro en el intercambio de gases a través de la membrana respiratoria. En deportes, en reposo, en el ejercicio intenso, va a haber una disminución del área de superficie y de la proporción en cuanto al deterioro y su gravedad. El área superficial de la membrana va a ser 70 metros en el hombre adulto sano. Como habíamos visto, la sangre de los capilares va a ser de 60 a 140, el diámetro de 5 micrómetros y la membrana del eritrocito suele tocar la pared capilar de manera que no es necesario que el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesen cantidades significativas del plasma cuando van a difundirse entre el alveolo y el eritrocito. Va a depender de la solubilidad del gas. En cuanto al coeficiente de dilución del gas en una membrana, la velocidad de difusión de la membrana respiratoria va a ser casi igual que en el agua y va a tener una diferencia de presión. El dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno y el oxígeno se difunde 2 veces más rápido que el nitrógeno. Y la diferencia de la presión parcial del gas entre ambos lados de la membrana
es que la diferencia entre la presión parcial del gas en alvéolos y la presión parcial del gas en la sangre pulmonar va a haber una tendencia neta a que estas moléculas se muevan a través de la membrana. En cuanto a la capacidad de la difusión de la membrana respiratoria, es que tiene una capacidad de intercambiar gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar. Esto va a estar dado al volumen de gas que se va a difundir a través de la membrana respiratoria por minuto para la diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. En cuanto a la capacidad de difusión del oxígeno, en un hombre joven es de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. 11 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en la respiración tranquila y de 11 por 21 es la capacidad de difusión. Hay un aumento de la capacidad de difusión de oxígeno durante el ejercicio. Este va a aumentar a través del flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación alveolar de 65 ml minuto por milímetro de mercurio en relación a lo que estábamos en reposo, que era igual a 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Esto se va a deber a la apertura de los capilares alveolares pulmonares previamente cerrados o por una dilatación adicional de los que ya están abiertos. Hay un aumento del área de superficial de la sangre hacia la que se difunde el oxígeno. Hay un mejor equilibrio entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares con sangre, que esto es igual a nuestro coeficiente de ventilación, BA, y perfusión, que es denominado Q. La capacidad de difusión de dióxido de carbono nunca suele ser medido, ya que se difunde tan rápido por la membrana respiratoria y que la presión de dióxido de carbono suele ser medida en la sangre pulmonar y no varía de los alvéolos, que suele ser de 1 milímetro de mercurio. Por lo que este coeficiente de dióxido de carbono en su difusión es 20 veces más rápido que el oxígeno. Y en la capacidad de difusión de reposo tenemos de 400 a 450 ml por minuto por milímetro de mercurio y un esfuerzo de 1200 a 1300 ml minuto por milímetro de mercurio. Vamos a ver que la capacidad de difusión del oxígeno va a depender de la presión de oxígeno alveolar, la presión de oxígeno de la sangre pulmonar, que normalmente su medición suele ser difícil e imprecisa, y la ventilación de la velocidad de captación de oxígeno por la sangre. Se va a medir por la concentración de dióxido de carbono, la concentración de oxígeno, y se va a calcular la concentración de dióxido de carbono. Se va a inhalar monóxido de carbono hacia los alvéolos, se va a medir la presión parcial de la concentración de oxígeno en los alvéolos con muestra de área alveolar, se va a medir la presión también de oxígeno en sangre, que es igual a 0, en la hemoglobina se va a combinar tan rápido como el dióxido de carbono, ya que tienen esa alta afinidad y por lo cual no van a generar ningún tipo de presión. Y la diferencia de la presión de nuestro de oxígeno a través de la membrana respiratoria va a ser igual a la presión parcial que se muestra en la muestra del aire alveolar. Por lo que el volumen de monóxido de carbono es absorbido va a ser igual al monóxido de carbono alveolar, lo que es igual a 17 ml por minuto por milímetro de mercurio por 1.23, lo que nos va a dar nuestros 21 ml minuto por milímetro de mercurio. ¿Cuál es el efecto de la ventilación alveolar y la perfusión sobre la concentración del gas alveolar? Que van a ser dos factores los que van a determinar la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. ¿De qué van a depender ambos? De la velocidad de la ventilación pulmonar y la velocidad de transferencia de estos a través de la membrana respiratoria. Entonces tenemos que si la ventilación alveolar y la perfusión es igual a 0, la ventilación alveolar está inhibida y tenemos una buena perfusión del alveolo. Aquí vamos a ver que el aire al alveolo va a llegar a un equilibrio con el dióxido de carbono y el oxígeno de la sangre. Estos gases se van a difundir entre la sangre y el gas alveolar. La sangre que va a perfundir a los alveolos de forma venosa, los gases que se van a equilibrar con los gases en esta sangre. La presión alveolar de oxígeno es de 40 y la de dióxido de carbono de 45. Si la ventilación alveolar con la perfusión
es igual a infinito, vamos a ver que hay una ventilación alveolar adecuada y una perfusión del alveolo inhibida. No suele haber un flujo sanguíneo capilar que va a transportar el oxígeno desde los alveolos. No se va a llevar tampoco el dióxido de carbono a los alveolos. El aire alveolar es igual al aire inspirado humidificado. No va a perder el oxígeno hacia la sangre, ni va a ganar el dióxido de carbono desde ella. Por lo que la presión de oxígeno alveolar es igual a 149 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono alveolar es igual a 0 milímetros de mercurio. Y cuando tenemos aquí la relación de ventilación alveolar y perforación, que es normal, va a ser esto igual a la perfusión alveolar normal, donde vamos a obtener nuestra ventilación alveolar y la perfusión del alveolo. Va a haber aquí un intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, el cual va a ser óptimo. Esta presión de oxígeno alveolar es de 104 milímetros de mercurio, que es esto de resultado de 40 milímetros de mercurio de la sangre venosa menos los 149 milímetros de mercurio del aire inspirado. Y nuestra presión de dióxido de carbono alveolar es igual a 40 milímetros de mercurio, que es igual a 0 milímetros de mercurio de nuestro aire inspirado menos los 45 milímetros de mercurio de nuestra sangre venosa. Cuando hay un cortocircuito fisiológico, cuando vemos que la relación de ventilación alveolar y perfusión está disminuida de lo normal, por lo cual aquí hay una ventilación inadecuada para aportar oxígeno y oxigenar completamente la sangre que fluye desde los capilares alveolares. Una parte de esa sangre va a atravesar los capilares, no se va a oxigenar. Y tenemos también la sangre derivada. Adicionalmente, esta es la sangre que va a fluir por los vasos bronquiales en lugar de los capilares. Esto es igual al 2% del gasto cardíaco por segundo, que esto es nuestra sangre no oxigenada y la derivada. El espacio muerto fisiológico es la ventilación de los alveolos grande, pero con flujo sanguíneo alveolar bajo. Hay más oxígeno en estos alveolos de lo que se puede extraer de los propios alveolos por la sangre. Y la ventilación desperdiciada es la ventilación de zonas de espacio muerto anatómico de las vías aéreas y también se va a desperdiciar. Entonces, si un espacio muerto fisiológico es grande, el trabajo de ventilación de ese esfuerzo desperdiciado igual al aire de ventilación que nunca llega a la sangre. En cuanto a las anomalías de la relación de ventilación alveolar y perfusión, vamos a ver que es anormal en la parte superior e inferior de nuestro pulmón normal. Sobre todo en la posición erguida, una ventilación alveolar y un flujo sanguíneo capilar bajo en la parte superior e inferior del pulmón va a disminuir el flujo sanguíneo, va a haber mayor ventilación. En la parte superior pulmonar vamos a ver que la relación ventilación alveolar y perfusión es 2.5 veces más de lo normal al espacio muerto fisiológico. Y la parte inferior pulmonar es la relación ventilación alveolar perfusión es igual a 0.6 que nos va a ser igual a nuestro cortocircuito fisiológico. Por lo que la eficacia pulmonar va a estar reducida. Y cuando tenemos esta relación alterada en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en los fumadores, vamos a ver que hay una obstrucción bronquial, va a haber un atrapamiento grave del aire alveolar y esto nos va a llevar a un enfisema. Hay destrucción de las paredes alveolares, tenemos nuestros bronquios obstruidos, los alveolos distales no están ventilados y nuestra relación ventilación alveolar-perfusión es cerca de cero. Las paredes alveolares destruidas pero con ventilación pulmonar van a ser en relación a nuestra ventilación desperdiciada por flujo sanguíneo inadecuado. Nuestro cortocircuito fisiológico más el espacio muerto fisiológico va a dar el resultado a nuestra reducción de la eficacia pulmonar. Muchas gracias por su atención.